Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre huesos de cara y cuello. Bueno, primero tenemos que es el cráneo. El cráneo es la estructura ósea que está constituida por dos regiones, que es el neurocráneo y el viscerocráneo, y la función que tiene es proteger el encéfalo y parte de su sistema nervioso periférico. Después tenemos los huesos del cráneo y su división. Como ya lo había comentado, neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo tiene un hueso occipital, dos huesos temporales, dos huesos parietales, un esfenoides, un hueso etmoides y un hueso frontal. El viscerocráneo tiene el vómer, tiene dos cornetes nasales, dos huesos nasales, un maxilar, una mandíbula, dos huesos palatinos, dos huesos cigomáticos y dos huesos lagrimales. Bueno, primero les voy a hablar sobre el neurocráneo, el cual el primero que tenemos es el hueso occipital. Este es un hueso no pareado, o sea, no tiene par, solo es uno, y forma una gran parte de la porción basilar del neurocráneo. Es el único hueso del cráneo que se articula con la columna cervical, así como con muchos otros huesos del cráneo. Se encarga de albergar por completo el cerebelo y posee una apertura, un agujero, que es el agujero occipital, y ahí se comunica con el cráneo, con el canal raquídeo. Después tenemos el hueso temporal, el cual es un hueso par, simétrico y que forma la parte lateral de la base y del cráneo. Protege el lóbulo temporal del cerebro, los nervios craneales que pasan por su interior y el oído medio y el oído interno. Después tenemos las articulaciones, porque este hueso se articula con la sutura occipitomastoidea, separa posteriormente la porción mastoidea del hueso temporal del hueso occipital. Tenemos la sutura escamosa, separada la porción escamosa del hueso temporal del hueso parietal posterior y superiormente. Tenemos la sutura esfenoescamosa, separa la parte anterior de la porción escamosa del ala mayor del hueso esfenoides. Y la sutura cigomática temporal separa el proceso cigomático del hueso temporal del proceso temporal del hueso cigomático, formando lo que sería el arco cigomático. Después tenemos el hueso parietal, el cual es un hueso del cráneo que es plano, es par, de forma cuadrilátera, con dos caras internas, que es el endocraneal y la parte externa exocraneal. Y cuatro bordes con sus respectivos ángulos. La función del cráneo, eh, por lo tanto, de los huesos parietales es proteger el encéfalo subyacente. Y tenemos una parte frontal que es la anterosuperior, la esfenoidal que es anteroinferior, la occipital que es la posterior superior y la mastoideo que es el posterior inferior. Bueno, después tenemos el hueso esfenoides, el cual es uno de los huesos más complejos del cuerpo humano y forma una parte significativa de la base del cráneo. Su ubicación es parte media de la base del cráneo, justo enfrente del hueso occipital. Su estructura tiene una forma en la que se asemeja a una mariposa, o también otros dicen que a un murciélago, con un cuerpo central y varias proyecciones llamadas alas, y se articula con varios huesos del cráneo, incluyendo el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y su función como tal es de protección. Alberga la silla turca y una depresión que contiene la glándula pituitaria. Después tenemos el hueso etmoides, el cual es un hueso que tampoco está pareado, cubre la parte posterior de la cabeza, forma gran parte de la porción basilar del neurocráneo y se encarga de albergar por completo el cerebelo. Posee una apertura. Y después tenemos el hueso frontal, el cual ocupa la parte más anterior del cráneo. Es un hueso plano, neumático, impar, simétrico y central. Tenemos que su forma es parte de la órbita y las fosas nasales. Se articula con el parietal, con el esfenoides, etmoides, lagrimal, maxilar, los huesos nasales y el cigomático. Después tenemos el viscerocráneo. El primer hueso del viscerocráneo es el vómer. Es un hueso delgado que tampoco está pareado. Se encuentra en el cráneo, específicamente en la cavidad nasal. Tenemos el tabique nasal, que forma parte de la parte posterior del tabique nasal, dividiendo las fosas nasales en dos. Proporciona soporte estructural y protege las vías respiratorias.
Tiene dos caras, cada una con un surco prominente llamado surco nasopalatino que permite el paso de nervios y vasos nasopalatinos. Tiene unos bordes que presenta realmente cuatro, que es el anterior, el posterior, superior e inferior. El borde superior es el más grueso y se articula con un pico del esfenoides. Y se articula con varios huesos del cráneo, incluyendo los esfenoides, etmoides, maxilares y palatinos. Después tenemos los cornetes nasales, los cuales también son conocidos como conchas nasales. Son estructuras óseas ubicadas en la pared lateral de la cavidad nasal. Existen tres cornetes nasales. El primero es el superior, el medio y el inferior. Su ubicación se encuentra en la pared lateral de la cavidad nasal y son láminas óseas curvas que se proyectan mediantemente hacia la cavidad nasal. Tenemos el cornete superior, que es una proyección del hueso etmoides. Tenemos el cornete medio, también es una proyección del hueso etmoides. Y el cornete inferior, que es un hueso independiente totalmente. Y este sí no es una proyección del etmoides. Su función es ayudar a filtrar las partículas de aire antes de que lleguen a los pulmones y pues, realmente protección y drenaje que protegen y facilitan el drenaje de los senos paranasales. Después tenemos los huesos nasales. El hueso nasal es un hueso pequeño, par, que forma parte del esqueleto facial y se ubica en la parte superior de la cavidad nasal, justo entre los procesos frontales de los huesos maxilares. La estructura es un hueso plano, rectangular, con dos caras, una externa, una interna, cuatro bordes, que es el superior, inferior, lateral y medial. Su formación del puente nasal contribuye a la estructura del puente de la nariz y su función es protección totalmente, protege la cavidad nasal de agentes externos. Tenemos las partes del hueso, de este mismo hueso, que su cara externa es convexa, está cubierta por músculos faciales, su cara interna es cóncava, presenta un surco longitudinal para el nervio etmoidal anterior que pasa por esa zona. El borde superior se articula con la parte nasal del hueso frontal. La parte inferior o el borde inferior se conecta con el cartílago nasal lateral. El borde lateral que forma la sutura nasomaxilar al conectarse con el proceso frontal del maxilar. Después tenemos el borde medial que se articula con el hueso nasal contralateral a través de la sutura internasal. Después tenemos una mandíbula, la mandíbula, que es un hueso impar, plano, central, simétrico y en forma de herradura. Es el único hueso móvil del cráneo y juega un papel crucial en las funciones como masticar, hablar y morder. Se encuentra en la parte anterior e inferior de la cara. Su estructura es que tiene una forma de herradura y consta de dos partes, que es el cuerpo y las ramas. Y su articulación es la ATM, que es la articulación temporomandibular, que permite el movimiento de la mandíbula y se encuentra entre el proceso condilar de la mandíbula y el hueso temporal. Su función, pues, es la masticación, el habla y el movimiento. Tenemos el maxilar, también conocido como hueso maxilar superior. Es un hueso facial par que forma parte esencial de la estructura del cráneo. Su ubicación y su función es que este hueso forma parte de la órbita, la cavidad nasal y el paladar. Es esencial para la masticación, la comunicación, ya que contiene los dientes superiores. Tiene unas partes principales que es el cuerpo, tiene forma piramidal y es la parte más voluminosa del hueso. Después tenemos los huesos palatinos. El hueso palatino es un hueso par, compacto de forma irregular y que forma parte del cráneo y del paladar duro. Su ubicación y su función. Este hueso se encuentra entre los huesos maxilares y los procesos pterigoides del hueso esfenoides y participa en la formación de la cavidad oral, la cavidad nasal y las órbitas. Tenemos los procesos que son procesos piramidales, que se encuentran en la unión de las láminas horizontal y perpendicular. Tenemos el proceso orbitario, contribuye a la formación del piso de la órbita. El proceso esfenoidal se articula con el esfenoides y parte del agujero esfenopalatino. Después tenemos el hueso cigomático, que es un hueso también conocido como hueso malar o pómulo. Es un hueso par, corto, compacto y que forma parte de la estructura facial. Sus partes principales es que tiene sus caras, ya sea lateral, temporal,
La lateral es suave, convexa y contiene el foramen cigomático facial, por donde pasa la arteria, vena y nervio cigomático facial. Tenemos la parte temporal, que está orientada hacia las fosas temporal e infratemporal. Se articula con el proceso cigomático maxilar. Tenemos bordes, que es el antero superior y antero inferior, postero superior, postero inferior, sus procesos, que es el frontal, temporal y el maxilar. Tenemos los huesos lagrimales, también conocidos como unguis. Es un hueso pequeño, frágil y que forma parte de la porción anterior de la pared de la órbita media. Su ubicación y su función: este hueso se encuentra en la pared medial de la órbita, cerca del aparato lagrimal, y es el hueso más pequeño del viscerocráneo. Tenemos las partes principales, que son sus caras y sus bordes. Las caras es la cara lateral, que es la orbitaria, la cara medial, que es la nasal. Tenemos los bordes, que es el anterior, posterior, superior, inferior. Tenemos huesos del cuello. Como tal serían las vértebras cervicales. Son 7 vértebras cervicales, que es del C1 a C7. Sus funciones: estas vértebras permiten la flexibilidad y el movimiento del cuello, incluyendo la rotación, flexión y extensión. Sus características: tenemos el C1, llamado Atlas, así es como se le conoce normalmente. Su función es sostener el cráneo y permite el movimiento de sí de la cabeza. El C2, que es el axis, permite el movimiento de no de la cabeza gracias a su proceso odontoides. A partir del C3 al C7, es totalmente soporte estructural y protección de la médula espinal. Tenemos el hueso hioides, que es un hueso impar, medio simétrico y ubicado a la altura de la tercera y cuarta vértebra cervical, y forma parte del complejo hiogloso-faríngeo. Su ubicación se encuentra justo encima de la laringe y debajo de la mandíbula. Tiene una forma de U, es el único que no se articula directamente con otro hueso, y sus funciones: sirve como punto de anclaje para los músculos del suelo de la boca, la lengua, la laringe, la faringe, y facilita las funciones como la deglución y el habla. Esta es mi bibliografía, que es del Testut Datajet de Anatomía Humana de 1988 y Anatomía de Cabeza y Cuello para odontólogos del 2017. Después tenemos un breve como resumen, que tenemos los huesos de la cara, que es el maxilar superior, huesos palatinos, huesos nasales, huesos lagrimales, huesos cigomáticos, cornetes nasales inferiores, vómer y mandíbula. Tenemos los huesos del cráneo, que es el frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides, etmoides, maxilar superior, huesos palatinos, huesos nasales, huesos lagrimales y el cigomático. Del hueso del cuello son las vértebras cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. De aquí cabe resaltar que el C1 es el atlas, el C2 es el axis y el hueso hioides. Gracias, y eso es todo.